ese ácido que se regresa hacia el esófago empieza a lastimar la mucosa y por lo tanto con el paso del tiempo las células empiezan a cambiar y sigue progresando y la injuria del ácido sigue ahí lastimando, eso puede terminar en un cáncer. Reflujo, acidez, gastritis, inflamación. ¿Te acostumbraste a vivir así? No está bien. Cuando nuestro intestino se enferma, nuestra calidad de vida baja y es importante tomar acción. Hoy vamos a hablar de ello aquí en Escuchar para Sanar. Saludos cordiales, bienvenidos a Escuchar para Sanar, el espacio donde hablamos de salud desde lo humano, desde lo cotidiano, porque el conocimiento es poder y hoy nos vamos a empoderar de nuestra salud y vamos a tener un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de reflujo, gastritis y microbiota. ¿Cómo mejorar nuestra salud digestiva? Para eso, hoy nos acompaña desde el Hospital Bozán de Esquito la doctora Xiomara Ojeda. Ella es endoscopista, ella es gastroenteróloga y también ecoendoscopista y para nosotros es un placer, es un privilegio contar con su presencia aquí, doctora. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Bien, perfecto. Vamos a hablar con este tema que digamos que es muy cotidiano, doctora. ¿Nos podría decir de pronto por qué hemos nosotros normalizado el malestar digestivo? La gente ya solamente vive con él y con los dolores y molestias y ya. Ese es un gran problema que tenemos, principalmente como ecuatorianos, de que normalizamos las cosas o nos pensamos que ya es normal, ¿sí? Entonces, el paciente empieza a tener molestias en la boca del estómago, empieza a tener acidez o regurgitaciones, a veces hasta dolores en el pecho, y piensan que porque algo les cayó mal, toman un antiácido y de esta manera, al ceder momentáneamente el síntoma, pues aprenden a vivir con ello. Pero lo que tiene que la gente conocer es de que el tener estos malestares muy seguidos predispone a que después puedan tener consecuencias y eso es lo que queremos evitar. Uno de los malestares más comunes que comenta la gente cuando se atiende con este tipo de problemas, doctora, es qué realmente ocurre dentro de nuestro cuerpo cuando sentimos ese ardor en el estómago. Bueno, cuando tenemos esa molestia en la boca del estómago que la población en sí conoce, pueden ser diferentes causas. Una de estas puede ser una dispepsia, que es una enfermedad funcional del estómago, puede ser una gastritis aguda, puede ser enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, la idea es identificar este síntoma, cuál de estas patologías pertenece, porque lógicamente su manejo va a ser diferente. Ahora, hay personas que viven tomando antiácidos como caramelos, ¿sí? Se acostumbraron y comen y se toman su antiácido. ¿En qué momento este alivio rápido podría convertirse en un problema grave para nuestra salud? Bueno, el problema principalmente es porque al principio el antiácido les va perfecto y cede la molestia momentáneamente, más o menos puede tener una duración de unas 4 horas, pero el problema es cuando ya no cede el antiácido o cuando tienen que estar tomando el antiácido muy constantemente para controlar su molestia. Eso quiere decir que ya algo está pasando. Ya, doctora, tenemos que aprovechar su experiencia, su amplia experiencia en Hospital Bozán de Esquito y quisiera que nos comente, ¿esta es una dolencia muy recurrente en la gente que va y se atiende tal vez? Sí, Oscar, es una de las enfermedades más comunes, lo que es entre reflujo, gastritis y dispepsia, porque son los síntomas que más les molesta, pero ya también la gente a veces se hace ver porque, por ejemplo, Oscar, llegan al consultorio y te dicen, doctora, en la madrugada me tengo que despertar, porque a veces siento que me ahogo, que no puedo respirar y es porque están teniendo un episodio de reflujo bastante fuerte. Entonces, que ya no te deje descansar en la noche, que te sientas esa vinagrera constantemente, a veces llegan, ya no puedo comer nada, con cualquier alimento, hasta con el agua me produce reflujo. Entonces es ahí cuando ya tenemos que hacer algo más. Y si de pronto no hacemos caso a esos síntomas, ¿hasta dónde podemos llegar? Mira, hablando solo de enfermedad por reflujo, cuando los pacientes tienen constantemente acidez, toman antiácido para calmar momentáneamente, pero ese ácido que se regresa hacia el esófago empieza a lastimar la mucosa del esófago y por lo tanto con el paso del tiempo las células empiezan a cambiar. Eso puede derivar en algo que nosotros conocemos que se llama esófago de Barrett. Quiere decir que ya empieza a haber un cambio celular en el esófago y sigue progresando y la injuria del ácido sigue ahí lastimando, eso puede terminar en un cáncer de esófago. Bueno, muy importante tomar en cuenta estas recomendaciones. Ahora, ¿qué tanto influyen las emociones
en la ansiedad, tal vez en el estómago de pronto. Sí, mira, se dice que nuestro intestino y nuestro sistema digestivo es nuestro segundo cerebro. Y es muy cierto en el sentido de que hay una conexión directa de nuestro cerebro con nuestro sistema digestivo. Y hay muchos pacientes que, por ejemplo, cuando están angustiados, preocupados, de repente les pasó algo en su diario vivir, empiezan con más síntomas, tienen más reflujo, a veces más distensión, se llenan más de gas o aire, o incluso empiezan ya con dolores o cólicos abdominales. Si estamos hablando de que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro, en el intestino también habitan algunos componentes. Estamos hablando de la microbiota. Y sabemos que hay malos y hay buenos. ¿Nos puede comentar un poquitito sobre ello? Mira, para que nos entiendan un poco mejor, la microbiota son las bacterias que tiene nuestro intestino. Y como todo en la vida, tiene que tener un equilibrio. Si es que el equilibrio de nuestras bacterias están bien, nuestro sistema digestivo y nuestra digestión funciona bien. Pero cuando empieza a haber un déficit de eso o hay un exceso de nuestra microbiota, hace algo que el cuerpo no necesita. Entonces, de alguna u otra forma empieza a dar molestias y eso es un clic para el paciente en decir, ok, algo no está bien, tengo que hacerme atender para poder regular todo esto. Si hablamos del cerebro, podemos hablar de emociones también. Si hablamos de nuestro segundo cerebro, también podemos hablar de emociones también. Es decir, que puede afectar nuestro estado de ánimo, ese desequilibrio de microbiota en nuestro intestino. El que nosotros tengamos una salud y un equilibrio mental ayuda mucho a que todo tu sistema digestivo, incluido la microbiota, esté estable. Pero si es que hay una alteración o cierta desintegración en todo esto, el solo hecho, por ejemplo, que el paciente entre en una crisis de ansiedad o simplemente que estés caminando por la calle y pensaste que te van a robar, sientes algún malestar. Y eso es porque hay esta conexión directa entre el cerebro y el intestino. Ahora, estamos en un momento en el que se ofrecen muchísimas cosas en el mercado. O nosotros nos vamos, abrimos el internet y encontramos en TikTok, para tu microbiota toma esto, o puedes conseguir esto. ¿Qué tan peligroso es nosotros automedicarnos sabiendo que hay medicamentos o productos que los venden libremente? Ese es uno de los problemas, de que la gente piensa que la microbiota es una sola. Y cuando nosotros hablamos de microbiota, hablamos de miles de diferentes tipos de bacterias que pueden necesitar nuestro organismo y otras miles que no las necesitamos. Entonces, el momento en que nosotros encontramos un desequilibrio en nuestra microbiota, todo depende y esto es personalizado, porque no va a tener la misma microbiota un paciente que el otro y dependiendo del déficit que tenga es lo que nosotros necesitamos reponer. Entonces, la mayoría de los productos que venden de venta libre son productos que tienen un montón de bacterias y que no siempre van a servir igual para todos los pacientes. Entonces, eso es importante que ellos conozcan, que tiene que haber uno para cada uno. Yo lo he visto, doctora. De pronto, probióticos que tienen 2,000 millones, wow, mientras más tenga, mejor, dice la cultura popular por ahí. Pero no es así, puede ser peligroso. Sí, es lo que la gente piensa. Lo que nosotros podemos provocar al consumir un exceso de probióticos es de que vamos a tener más bacterias de las que necesitamos. Y ahí aparece otra enfermedad que nosotros también la manejamos, que es el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Es tener un exceso de bacterias en el intestino que lógicamente van a producir muchas molestias, a veces diarreas, distensión abdominal, disconfort abdominal, y esa es la causa. Doctora, nuestro estilo de vida moderno, rápido, competitivo, ¿está enfermando nuestro intestino tal vez? Mira, yo creo que nuestros hábitos alimenticios tienen mucho que ver, porque si tú te das cuenta ahora es la comida rápida, la comida procesada, el que yo caliento algo en el micro y ya está cocinado. Entonces, mientras la alimentación del paciente, del ser humano, sea lo más saludable posible, eso es lo que va a mantener en equilibrio nuestra microbiota. Caso contrario, si comemos mucha comida chatarra o no tenemos un equilibrio en sí en nuestro plato, hay pacientes que a veces, o como nuestra buena dieta ecuatoriana, comemos muchos carbohidratos y los mezclamos. Comemos arroz con menestra, arroz con yuca, arroz con verde. Entonces la idea es de que en nuestro plato alimenticio haya un solo carbohidrato, la porción de proteína la que consuma el paciente y la porción de ensalada que al menos debería ser la mitad del plato. Doctora, este es un tema del que la gente habla mucho en la calle, en las reuniones, y salimos justamente allá a la calle a preguntarle a la gente qué preguntas tiene con un especialista para ver si podemos ayudarles un poco. Claro que Vamos sí. a ver. ¿Cómo puedo mejorar para que tener mejor salud?
Bueno, y eso tiene mucho que ver también con lo que hablamos antes, ¿no? Algunos toman probióticos, pero no va por ahí. ¿Qué respuesta le podríamos dar? Bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos tener para tener nuestros hábitos gastrointestinales saludables. Uno de esos, por ejemplo, es los pacientes que tienen reflujo, que sienten vinagreras. Es súper importante que ellos identifiquen qué tipo de alimentos provoca esa molestia, con el fin de que esos sean los alimentos que evitemos. No podemos nosotros dar una lista de restricción alimentaria porque no todos los pacientes son iguales. Otro de los buenos hábitos que deberíamos tener es mantener la alimentación saludable. Mientras tengamos buenos hábitos alimenticios, tomemos líquido, agua en el transcurso del día, eso va a mantener el equilibrio en nuestra microbiota y por lo tanto va a mejorar nuestra salud digestiva. Tengo que hacer una pregunta en este momento. ¿Los ultraprocesados qué papel tienen en esta población, en nuestro intestino? El problema de los ultraprocesados es que tienen mucho conservante y eso para nuestra salud digestiva, para nuestra microbiota no es lo más adecuado. Por eso es que más bien irnos un poco a la dieta que se manejaba antes de que salgan todos estos alimentos y comer, por ejemplo, tú mismo preparar tus alimentos, tanto la proteína, la ensalada, las ensaladas frescas, pueden ser ensaladas cocidas, de acuerdo a las tolerancias que tenga cada paciente. Alimentos de verdad, ¿sí? Bien, vamos con otra pregunta. Respecto a la microbiota, ¿cómo afecta realmente? ¿Qué pasa cuando no tenemos una microbiota sana? Sería, creo, mi pregunta. Cuando no tenemos nuestra microbiota sana, primero hay que ver qué está pasando. Si hay un exceso de bacterias en nuestro intestino o hay un déficit de las mismas para poder tener nuestra buena salud digestiva. En el caso del exceso, los pacientes a veces pueden tener diarreas, pueden tener distensión, se embotan. Al comer cualquier cosa sienten que ya se llenaron de gas o de aire en su abdomen. Y en cambio, cuando hay un déficit puede haber todo lo contrario. O sea, pueden haber síntomas de estreñimiento, el paciente siente que tiene una digestión muy lenta. A veces los pacientes incluso te refieren, doctora, lo que yo como sale en mi deposición, o sea, no se digirió nada de lo que ellos consumieron. Ahora, doctora, ¿cómo sabemos en qué estado está nuestra microbiota? ¿Qué tipo de exámenes se hacen para saber cómo nos encontramos? Realmente depende de todo tu valoración integral. Una es parte de tu estado de ánimo, otra es cómo está tu deposición, si los pacientes tienen realmente una deposición normal. A veces también los pacientes dicen, yo hago una deposición a la semana y eso para ellos piensan que eso es normal, cuando en realidad no lo es. Entonces, como tú decías, Oscar, al principio, nosotros llevamos a normalizar muchos síntomas cuando en realidad no lo son. Entonces, siempre es importante buscar atención para poder mejorar esto. Tenemos otra pregunta. Primero le preguntaría qué es lo que debería de comer como primer alimento en la mañana y qué es lo que no debería de comer en la noche para cuidar la acidez. Aquí es súper importante esta dieta balanceada, ¿sí? En un desayuno es muy importante que ustedes consuman cierto carbohidrato, ¿sí? Entonces puede ser el consumo de una rodaja de pan integral, puede ser el consumo de pan de yuca o una rodaja de pan de agua, por ejemplo, pero es súper importante que en tu desayuno, fuera de la porción de carbohidrato, tiene que haber proteína. Entonces la proteína la tenemos en los huevos, puede ser un pedazo de carne, puede ser en la tostada, por ejemplo, aguacate. Entonces, de esa forma mantenemos una dieta equilibrada en nuestro desayuno. En el almuerzo es súper importante que tengamos la porción de proteína, carbohidrato y ensalada. Y en la merienda podríamos sustituir un poco el carbohidrato por un poco más de proteína y ensalada. Sí es importante y depende de los pacientes, a veces que lleguen a consumir hasta 5 comidas al día. Lo mínimo que necesitamos son 3, pero siempre es importante a veces también que haya algún snack. Y a veces los pacientes aquí se preocupan porque dicen, no, es que yo no quiero subir de peso. La idea es que los snacks no te suban de peso, pero un snack pueden ser 5 almendras, 5 nueces y eso es suficiente. Ahora, qué importante es poder tener una guía profesional para nosotros seguir el camino correcto y no complicar las cosas. Sí, exactamente. Y aquí una de las claves para el manejo de todos estos pacientes es el manejo multidisciplinario, porque nosotros nos ayudamos mucho de la parte de nutrición, que ellos van a tener mucho más claro el tema y nos van a guiar a que el paciente mejore. Bien, vamos con una pregunta más. Le preguntaría al especialista, le dijera qué producto o qué alimento produce el reflujo y la acidez. Mira, Oscar, esta pregunta me encanta porque todos los pacientes siempre dicen al final de la consulta, doctora, ¿y qué no debo comer?
Sí, entonces todos piensan que uno como gastroenterólogo les va a mandar la lista de alimentos que no van a poder consumir durante un cierto tiempo. Y en realidad no es así. Como te lo mencioné en un principio, todos los pacientes son diferentes. Y hay pacientes que, por ejemplo, al tomar café les puede dar reflujo, pero hay otros que lo toman y perfectamente no pasa nada, están perfectamente bien. Entonces siempre les recomiendo acá que cada paciente tiene que identificar qué alimento le provoca la molestia para que ese alimento específicamente pues lo tengamos que evitar. Y otra cosa importante es de que evitar ese alimento no va a ser evitarlo por siempre, porque no podemos empezar a restringir alimentos que a la larga al paciente le pueden llevar a una desnutrición. La idea es restringirlos por cierto tiempo y luego tratar de ingresar nuevamente eso al organismo para crear cierta tolerancia y ver cómo manejamos sus molestias. Doctora, para finalizar, un mensaje genérico para que la gente de pronto pueda rendir algunos cambios. ¿Qué cambios simples podrían hacer en su vida para transformarla en bienestar? Como unos tips y unos consejos, por ejemplo, si tú sufres de regurgitaciones, de reflujo, es muy importante que valores qué alimentos vas a evitar, no todos son para todos. Es muy importante que después de comer al menos tengamos que esperar 2 horas para irte a acostar o sentarte a ver televisión, que no lo hagas enseguida porque vas a tener más vinagreras en la noche. Y a la vez es importante el ejercicio cardiovascular, ¿sí? El ejercicio en donde tú hagas caminata, aeróbicos, bailoterapia. Lo importante de todo este ejercicio es de que va a mejorar todo el movimiento gastrointestinal, tu digestión va a mejorar, la deposición puede mejorar y de esa forma tener una mejor salud digestiva. Estamos muy agradecidos con usted, doctora Xiomara Ojeda, por cada consejo entregada a la gente y pues que hayan escuchado para comenzar a sanar. Nosotros estamos cerrando este espacio y estamos ya con la conciencia de que el sistema digestivo no solo procesa los alimentos, también influye en nuestra energía, en nuestro estado de ánimo y en nuestra calidad de vida. No perdernos de vista esos momentos difíciles que pasamos con nuestra salud y pues buscar ayuda oportuna en el momento en que nosotros nos podamos sentir mal. Gracias por estar aquí. Esto fue Escuchar para Sanar.